Perdidos. Así parece que vemos a nuestros hijos e hijas adolescentes. ¿Pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo? Pensamos que tienen valores diferentes, pero son los que más valoran las diferencias. Decimos que son un tiro al aire, pero sin romper algunas reglas, ¿cómo dejan de ser niños? La adolescencia es un momento de descubrimiento y experimentación. Es un tiempo necesario para crecer y aprender a tomar decisiones propias, evaluando riesgos y beneficios, y así convertirse en personas autónomas e independientes. La adolescencia es una etapa de cambios y aprendizajes para toda la vida. Es importante el apoyo de todos los adultos de la familia. Soy Natalia Oreiro y les presento Adolescentes, no están perdidos, un nuevo podcast de UNICEF para entender más sobre esta etapa y afrontar el desafío de acompañar a los adolescentes con paciencia, presencia y confianza. Nos cuesta soltar a los adolescentes. En mayor o menor medida a todos los padres nos pasa lo mismo. Es que nos preocupa lo que puedan hacer, lo que pueda pasarles. Nos preocupamos por muchas cosas. Les proponemos ocuparnos de entender un poco más lo que están viviendo y qué podemos hacer desde la familia para acompañarlos en esta etapa. En el episodio de hoy vamos a reflexionar sobre varias de las cosas que nos inquietan de nuestros hijos adolescentes. ¿Por qué se exponen a ciertos riesgos? ¿Qué hacen con las redes sociales? ¿De qué manera, cómo viven su intimidad y sexualidad? Bienvenidos y bienvenidas a Adolescentes no están perdidos. No están perdidos. Busquemos la forma de encontrarnos. Algo bastante propio de los adolescentes es la capacidad que tienen para asumir riesgos y meterse en problemas. Pero el tema es, ¿por qué lo hacen? ¿Acaso buscan desafiarnos? ¿O hay algo que explique esa necesidad de tomar riesgos? Ariel Gold, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. En esta etapa, el cerebro tiene una función fundamental y es probar. Porque solo probando sé lo que me va a gustar, lo que no me va a gustar, lo que tiene más riesgo, lo que tiene menos riesgo. Y voy a poder ir construyendo una idea para cuando tenga que tomar decisiones más independientes. Probar implica asumir un riesgo. Estos son dos conceptos que están muy presentes en la adolescencia. A los adultos que los acompañamos desde niños, muchas veces nos cuesta perder el control sobre sus vidas. Pero también sabemos que para que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, los adolescentes tienen que experimentar por ellos mismos, cometer sus propios errores y aciertos. Que todo eso que tanto nos molesta e incomoda sea parte de su desarrollo cerebral puede ayudarnos a entender que esto va más allá de la sola voluntad de los adolescentes. Luis Barbeito, médico, doctor en neurofarmacología e investigador. Esta particularidad de maduración del sistema nervioso central del adolescente, en donde la corteza prefrontal madura en último lugar, y siendo la corteza prefrontal el lugar predilecto de la toma de decisiones conscientes y maduras, esto nos explica de por qué el adolescente tiende a tomar decisiones rápidas, impulsivas, muchas veces muy influidas por sus emociones, por sus pares que lo rodean. A esto se le suma una cantidad de otros riesgos que se mezclan, como puede ser el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Impulsivos, emocionalmente intensos, influenciables por sus pares, son todas conductas esperables en esta etapa. Si a esto le sumamos la necesidad de explorar y atracción por asumir algunos riesgos, es natural que esto nos inquiete y que nos llene de miedos, pero no todos los riesgos son iguales. Y como padres, un tema especial a tener muy presente, de los que más nos preocupa, es el consumo de drogas y alcohol. Allen Bottrill, psicólogo educacional.
justamente en el desarrollo cerebral el alcohol y sobre todo también el cannabis involucra mucho el lóbulo frontal, o sea, bloquea parte de ese lóbulo frontal que aún es inmaduro. Entonces, si ya de por sí sin consumo de sustancias yo medía poco los riesgos, frente a un consumo voy a medir mucho menos, o sea, voy a tener mucho más probabilidad de meterme en una situación problemática. El consumo de alcohol y otras drogas disminuye nuestra capacidad de tomar decisiones, evaluar riesgos y medir también las consecuencias. Eso lo sabemos. Lo que capaz que no somos tan conscientes es que justamente en la adolescencia ese consumo de alcohol, de drogas, tiene un mayor potencial de daño, porque el cerebro todavía está en formación. Pensando en los daños también a largo plazo, en estas situaciones, por ejemplo, de que el consumo es alto una noche y puede pasar que yo no recuerde lo que hice esa noche, que además a veces se vende como algo divertido porque hay películas y situaciones que son divertidas, en realidad no tiene nada divertido porque estamos hablando de alguien que está haciendo cosas sin medir, su cerebro no le está devolviendo qué estoy haciendo, qué bien o mal. Puedo hacer desde una cosa muy tierna y muy hermosa a meterme en una situación muy complicada. Eso que se llama el blackout o la amnesia generan que parte del cerebro se apaguen. Se ha comprobado que genera pequeñas lesiones, con la situación de que es importante explicar de que el adolescente, su cerebro se rearma y se recupera muy rápido, ¿no? No es que es una lesión permanente, pero en situaciones donde se sostiene el consumo durante largos años, por ejemplo de los 15 a los 18 años, se ha visto que son cerebros que de repente todo lo que tiene que ver con la especialización es más complicado. Lejos de que la información nos paralice, nos tiene que servir para ser más conscientes de los daños a los que se exponen. ¿Y qué hacer? Estar cerca para conocer cuáles son sus actividades, sus hábitos, pero también sus inquietudes, sus miedos. Nuestra presencia como adultos es clave. Y en la medida que acompañemos con nuestra palabra y nuestra guía, también podremos construir un vínculo de confianza. Y en realidad lo que ayuda a los chicos es saber reglas claras. En casa no se consume. Yo consumo porque soy adulto. Bueno, y tengo que tener un cuidado de consumo. Acuérdense que ahí el adolescente no solo mira lo que yo digo, sino lo que yo hago. Entonces, si yo tengo un discurso divino, pero después termino para poder pasarlo bien con amigos, mi hijo solo ve que tengo que consumir siempre porque si no me aburro, bueno, va a asociar cómo. Entonces, él necesita el alcohol para disfrutar. Tiene que ser coherente lo que yo digo y lo que yo hago. Reglas claras y coherencia son dos claves para acompañar esta etapa de nuestros hijos. Al igual que en la infancia, nuestro ejemplo transmite mucho más que nuestras palabras. Pero en esta etapa, nuestros hijos tendrán la capacidad de elegir y actuar en consecuencia de lo que para cada uno tenga más sentido. Si queremos fomentar cuidado y responsabilidad en torno al consumo de sustancias, los primeros que debemos demostrarlo con nuestras acciones somos nosotros. Luego serán ellos quienes van a construir su propio camino. Susana Grunbaum, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Hay que tener en cuenta, cuando uno habla de adolescencia, son 10 años de la vida, es toda la segunda década, ¿no? De los 10 a los 19 años. Entonces si uno piensa, bueno, una persona de 12, otra de 14, otra de 17, son todos adolescentes, pero son todos diferentes. Entonces nosotros no podemos tampoco establecer como unos límites y una forma en la cual queremos o aceptamos estas autonomías iguales a todas las edades. Hay que comprender que esto también es un proceso. La personalidad de los chiquilines también influye, porque si tenemos un hijo o una hija extremadamente tímido, inhibido, lo que vamos a querer, y es importante, es apoyar, acompañar y empujar a esa autonomía. Mientras que si los chiquilines son extremadamente extrovertidos, no paran nunca en la casa, están siempre con las barras de amigos, siempre por acá y por allá y con amigos nuevos, los padres ni saben quiénes son los amigos, bueno, eso tampoco es lo adecuado. Entonces en algunos va a haber que achicar un poco y en otros va a haber que abrir y empujar y ayudar. Y si hablamos de lo que nos preocupa a los padres, no podemos dejar de lado el gran tema, Internet y las redes sociales. Aunque también miren que les preocupaba, por ejemplo, a mis padres que estuviera horas jugando en el cuarto o en qué andaba, horas en aquel entonces en la calle hasta jugando a la pelota, ¿no?
y no había plataformas. La preocupación nos llena de preguntas. ¿Qué hacen todo el día conectados? ¿Qué encuentran ahí que no encuentran afuera? ¿Conviene seguirlos en las redes sociales para interactuar con ellos por ahí? Juan Pablo Civils, psicólogo educacional. Piensen en los adolescentes, en las necesidades que tenían hace 40, 50 años, era exactamente la misma. Siguen necesitando socializar, siguen necesitando estar en contacto con sus pares, con sus amigos, identificarse con ellos. Lo que cambió hoy es la plataforma. Ya no lo hacen capaz en la plaza, en el club, en el equipo de baby fútbol, sino que lo hacen o mediante la red social, mediante un grupo de WhatsApp, mediante un videojuego que comparten. Entonces cuando nos preguntamos por qué pasan tanto tiempo en la red, justamente es porque necesitan socializar y este es un lugar excelente para hacerlo según la lógica del adolescente. Nadie quiere quedar por fuera, nadie quiere ser rechazado. Entonces cuando le decimos a un adolescente que no te conectes, cuidado porque ellos viven como que pueden llegar a sentirse rechazados al no estar en ese grupo. Qué lejos que quedó aquella realidad de pasar horas hablando por teléfono con un amigo, ¿no? Hoy esta interacción social se da por las redes y los videojuegos. En el episodio anterior profundizamos en lo importante que son los amigos para los adolescentes. Las redes sociales son un lugar donde vivir estos vínculos y la pandemia lo confirmó. Estas interacciones les dan sensación de felicidad, confianza, seguridad, todas cosas fundamentales de vivir en esta etapa. Pero la tecnología es además una herramienta para ensayar, para explorar y también para aprender. Cuál es el uso que le dan a esas horas de conexión y qué dejan de hacer mediante esta conexión. Y ahí podemos analizar fácilmente si lo que hacen es solo jugar, si lo que hacen es aprender determinadas cosas, si lo que hacen es investigar. Hay un montón de posibilidades de aprendizaje. Hemos visto un montón de chiquilines uruguayos que logran aprender un montón de cosas mediante la red, mediante tutoriales, mediante lo digital. Y eso es súper positivo. No es lo mismo al ejemplo de un chiquilín que capaz que pasa muchas horas por día solo jugando y se dedica a hacer solo eso. Entonces es importante cuánto tiempo pasan, pero igual de importante es qué hacen cuando están conectados y qué dejan de hacer por estar conectados. Todo esto tenemos que observar como padres, sin invadir su privacidad, pero tampoco alejarnos y quedar por fuera. Los adolescentes también necesitan que estemos presentes en su vida digital, que les demos espacio para que exploren, creen y se equivoquen, pero que no dejen de buscarnos cuando lo necesiten. Yo creo que son conscientes de los riesgos y son mucho más conscientes de lo que a veces los adultos creemos que son. Son conscientes que mediante la red o al estar navegando en la red, bueno, pueden ser víctimas de acoso, de situaciones de mucha violencia, maltrato, el ciberbullying, situaciones de incomodidad, que ellos accedan a material capaz o a ciertos sitios que no quieren acceder, que les envíen cosas. Hay un montón de situaciones que pueden pasar mediante la red, mediante el anonimato, mediante a veces lo solo en lo que están a veces ellos navegando. Pero para mí el punto más importante no es tanto si son conscientes de los riesgos, porque lo son, sino volver a entender que en esta etapa adolescente, cuando ellos están viviendo su adolescencia o haciendo sus cosas, por más que sean conscientes del riesgo, lo valoran de una manera distinta a lo que los adultos podemos hacer. Esto se conecta con lo que escuchábamos antes sobre el proceso de autonomía que se da en la adolescencia. Para que su experiencia en redes sea positiva, necesitan aprender a manejarse solos y con criterio. Y como les enseñamos a hacerlo en el día a día, también debemos hacerlo en lo digital. No necesitamos ser expertos en tecnología. Lo importante es ayudarlos a desarrollar habilidades sociales y formas de cuidarse.
Ahí hay un tema importantísimo que también entendemos por qué engancha tanto el mundo digital y las redes en los adolescentes, es porque están ensayando, están probando, están mostrándose de maneras diferentes y encuentran una seguridad y encuentran un terreno para probar y para ensayar que en la vida offline capaz que no lo encuentran. Entonces ahí es importante como adultos ver de que para que yo esté acompañando y regulando tengo que tener este justo equilibrio de ni invadir su privacidad, su intimidad, ni quedarme por fuera del todo y que él o que ella haga lo que quiera. Nos da la impresión de que en su mundo digital los adolescentes viven una vida distinta a la que tienen con nosotros. Y así es, allí son protagonistas, ensayan formas de mostrarse, muestran otras caras, exploran sus gustos, poco a poco comienzan a buscar lugares donde esconderse y pasar a veces largos ratos sin contacto con los adultos con los cuales conviven. Su escondite pueden ser las redes sociales, el cuarto, nuevos vínculos, y todo esto refleja el proceso de transformación profundo que están viviendo. Carmen Rodríguez, psicóloga y doctora en educación. Quizás uno de los rasgos más inquietantes y también más importantes para considerar en tiempos de adolescencia es que durante la adolescencia, metafóricamente voy a decir, crece mucho, se desarrolla mucho eso que llamamos la intimidad. Si bien por supuesto los niños también la tienen, pero hay que reconocer que crecer es darle un lugar cada vez más grande a esa parte de nosotros mismos que llamamos lo íntimo. Es decir, ese lugar donde atesoramos nuestros secretos, lo que no nos gusta que se sepa de nosotros, bueno, ese pudor que tenemos de nuestro mundo íntimo y de nuestro mundo privado. La adolescencia es un tiempo donde esto, si se quiere, crece, se desarrolla y necesita un lugar. Los adolescentes necesitan un refugio, necesitan un lugar para esconderse, un lugar donde vivir esa experiencia consigo mismo y desarrollar ese lugar de la intimidad. La intimidad nos da libertad, espacio y tiempo para procesar lo que nos toca vivir y cómo nos hace sentir. En la adolescencia se vive una transformación que genera mucha vulnerabilidad. Por eso este espacio de intimidad es más necesario que nunca. Si pensamos en nuestra propia adolescencia, seguro que vamos a recordar cómo de golpe tuvimos que adaptarnos a un cuerpo nuevo, que empieza a sentir de otra manera, que tiene impulsos nuevos, y en este proceso poco a poco comienza a definirse una identidad personal, propia, que atraviesa todos los espacios de la vida. Hay algunos que adquieren un lugar central, como el de la sexualidad. Yo creo que los adolescentes contemporáneos están viviendo su experiencia con una cultura que reubica la cuestión de la sexualidad. No tengo claro si más aliviados o menos aliviados que lo que fuimos nosotros. La sexualidad es angustia, siempre tiene un atravesamiento angustioso. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? Son preguntas sustantivas de la vida. Y nadie puede pasar por esas preguntas sin vivir la angustia, sin registrar la desolación, también sin registrar la alegría de encontrar alguna respuesta. Pero son viajes enormes que cualquier sujeto vive y que en el tiempo de la adolescencia, y en esta adolescencia en particular, tiene esa particularidad. Las variaciones del género yo creo que no tenemos ni que idealizarlas ni que destruirlas, porque no las entendemos. Creo que es ese tiempo en donde los adultos nos sentamos y los escuchamos. Y en este capítulo creo que hay que ser muy, muy respetuosos con esos modos en que se está viviendo la sexualidad. Muchas veces estas preguntas que Carmen mencionaba adquieren un gran protagonismo en esta etapa de la vida. Este proceso puede generar angustia, pero ir encontrando algunas respuestas les va a dar confianza. Como adultos podemos demostrarles que comprendemos su necesidad de encontrar sus respuestas y que para ello lo que necesitan es intimidad. Respetar ese espacio ayuda mucho a que vivan ese proceso y también a la relación que mantenemos con ellos. Entonces, lo que más nos importa en esto es que podamos ser adultos presentes, respetando ese lugar de la intimidad y ese tiempo de la intimidad. Por eso, cuando los acompañamos a crecer, lo más importante no es tanto preguntarle todo, sino estar muy atentos a cuando están dispuestos a contarnos más de lo que nos han dicho hasta ahora. La adolescencia es un periodo de enorme transformación.
que implica grandes búsquedas personales. En esta etapa los adolescentes experimentan sensaciones nuevas, toman decisiones y también asumen riesgos. El cerebro adolescente necesita este ensayo y error para aprender y crecer. Y no todos los riesgos son iguales, y somos los adultos los que tenemos que discernir y enseñarles a evaluarlos. No se trata solo de que les demos más libertad, que es sin duda una parte fundamental de este proceso. También que ellos encuentren su equilibrio, logren calibrar los riesgos y reconocer sus límites. La búsqueda de intimidad, la socialización en Internet, la exploración de la sexualidad son todos aspectos relevantes de la experiencia adolescente, que abre un mundo de desafíos para nuestros hijos y también para nosotros, los padres, que queremos acompañarlos a crecer. Para eso debemos darle espacio, a la vez que seguir disponibles y cercanos a ellos. Es probable que hayan quedado muchas dudas sin responder, pero esperamos que haya sido una instancia para detenernos a pensar. Y no duden en visitar la página de UNICEF para conocer más sobre esta etapa y contar con nuevas orientaciones. Estamos llegando al final del tercer episodio de Adolescentes no están perdidos. Un podcast de UNICEF para madres, padres y otros adultos que acompañan a adolescentes. Hasta ahora reflexionamos sobre los cambios y las principales características de esta etapa. Y también muchos temas que nos interpelan como adultos. Los límites, la búsqueda de autonomía, la importancia de los amigos. En el próximo episodio, el último de este ciclo, vamos a conocer cómo muchos de estos aspectos fueron vividos por los adolescentes durante la pandemia y qué reflexiones nos deja este tiempo tan particular que vivimos. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio. Este podcast es una producción de UNICEF, conducido por Gustavo Rey, con aportes de Luis Barbeito, Allen Botril, Ariel Gold, Juan Pablo Civils, Susana Grunbaum y Carmen Rodríguez.